Servicios para la comunidad. Somos la radio de las noticias. Nos escuchás online a través de www.fmimpacto.com.ar. 95.5 FM Impacto. Esta es la edición del 10 de marzo del año 2018 de nuestro episodio semanal Buenos Días Buenos Aires. Soy Fernando Brunet. Mi objetivo cada sábado es, discurrir sobre los títulos principales de esta semana en la República Argentina. También tenemos página internacional, allí colabora Paola Ardaya, nuestra corresponsal en Europa desde Londres. Para el análisis de la cosa política, don Abel Reynoso, su colaboración desde Estados Unidos. Y para la lectura de las cuestiones económicas y de negocios, el doctor Hugo Vega, un valor agregado en nuestra mesa de redacción, el doctor en ciencias económicas, como digo, para el análisis de las cuestiones financieras, económicas y de negocios. Y como es habitual también nuestra página de divulgación cultural, al cerrar los 3 episodios periodísticos que nos convocan cada semana. El día de hoy estaremos recordando, como lo venimos haciendo en esta pequeña saga desde el sábado pasado, estaremos recordando ni más ni menos que la visita de Frank Sinatra a la República Argentina cuando actuó en el Luna Park, episodio en el que yo estuve presente y que me trae muchos recuerdos. En fin, los títulos principales, el episodio semanal Buenos Días, Buenos Aires. La semana ha tenido en Argentina varios títulos de una importancia saliente, en un ámbito general de cierta desazón, tanto para los cuadros políticos del oficialismo como para los cuadros políticos de la oposición, por las razones que intentaré explicar en este comentario de apertura. Esta semana tenemos como títulos fuertes el procesamiento de la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández, por las cuestiones relacionadas con aquel memorándum con Irán que fue denunciado por el fiscal Nisman, justamente la causa iniciada por el fiscal asesinado, finalmente en manos del juez Bonadío, llega a la etapa de juicio oral, con varios detenidos y con la expresidente procesada y también con pedido de prisión preventiva, al igual que los detenidos en este episodio, que no se concreta por su condición de senadora nacional. Tiene fueros que la eximen de cualquier tipo de detención en causa aún procesada. Es opinión de los senadores y diputados que han sido consultados esta semana sobre esta circunstancia que beneficia a la expresidente, que mantendrán el criterio que utilizaron con el expresidente Menem de sostener los fueros del expresidente, sin pedir sus desafueros, hasta que no haya una sentencia definitiva en la causa y esa prisión preventiva se transformare, si fuere oportuno, correcto y legal, en detención definitiva porque se la encuentre culpable de los delitos que se le acusan. Esta semana fue también la semana del 8M, la semana de las reivindicaciones femeninas o las reivindicaciones de género en todo el mundo, que en la República Argentina se han matizado con un proyecto lanzado por el propio presidente de la Nación, una figura curiosa, ya la trataremos oportunamente cuando desarrollemos la noticia, porque incluyó el debate sobre la despenalización del aborto,
o lo que a mí me gusta llamar de otra manera, el debate sobre el aborto seguro, porque abortos en la República Argentina los hay, y los hay en un número tremendo, solo que al no ser legal se hacen de manera no siempre séptica, no siempre correcta, y esto conlleva un alto índice de mortandad en las mujeres que se prestan a estos abortos ilegales en condiciones que no son médicamente correctas y que por supuesto afectan puntualmente a los sectores de menores recursos. De manera que aborto en la República Argentina se practica. La cuestión es cómo lograr el aborto seguro para aquellas mujeres que quieren hacer uso de este derecho que ahora están reivindicando y que será sometido a debate no solamente político en la Cámara Baja y en la Cámara Alta, sino que se anuncia también la posibilidad de una consulta popular en la República Argentina, consulta no vinculante, pero que puede guiar, según sus resultados, el debate legislativo. La tercera cuestión de esta semana es la inversión productiva del capital nacional. El debate ha llegado en esta materia a un punto donde ya no solamente no tiene retorno, sino que no puede avanzar. Parece ya francamente imposible que la administración Macri logre recuperar algo así como 200.000 millones de dólares que los argentinos, y por eso le llamamos capital nacional, tienen en bancos fuera de la República, en bancos offshore, y que han sido tentados a retornar a la República Argentina para aplicar esos fondos a inversiones productivas, y no se ha logrado en los 2 años de administración. Esto ya parece imposible. Ni el propio Macri, que uno supone pertenece justamente al sector de clase que tiene este dinero en el exterior, ni Macri los pudo convencer. Y esto está directamente relacionado con una cuestión que hemos tratado múltiples veces en esta mesa de redacción, la reforma laboral. La República Argentina se caracteriza, luego de la Constitución de 1949, la Constitución que se dictó bajo el primer gobierno de Juan Perón, una serie de normas laborales que prácticamente no tienen parangón en el mundo entero, donde se estableció la indemnización por despido injustificado, donde se estableció el sábado inglés, el salario mínimo vital y móvil, las vacaciones pagas y la indemnización por despido, y la indexación del salario mínimo vital y móvil según el porcentaje de incremento del índice de precios al consumidor, lo que vulgarmente se llama como inflación. Bueno, ya queda claro que sin una reforma profunda de todas estas normas, que conllevan obligadamente la precarización del salario también, no será posible convencer a estos capitales nacionales de invertir en el país. En principio, y entre otras cuestiones, la economía es fría y es dura, porque la así llamada patria financiera en la República Argentina genera para los que invierten en estos regímenes de interés, préstamos, pases, swaps, etcétera, una renta financiera, digo, del por lo menos el 25% anual. Y no hay inversiones productivas en la República Argentina, salvo algunas raras excepciones, negocios que con la inflación actual estén entregando ese porcentaje de rentabilidad, de manera que, a propósito de qué convencerlos de que vengan a traer sus fondos en el extranjero para la inversión productiva en la República Argentina, si la rentabilidad que esos negocios les ofrecen son menores a la rentabilidad que le ofrece la patria financiera, es decir, el invertir esos fondos en préstamos al Estado o movimientos financieros de esta naturaleza. De manera que estamos llegando los argentinos a la conclusión
que ni con gobiernos de izquierda ni con gobiernos de derecha logramos convencer a estos capitales que han ganado volúmenes extraordinarios, que los han depositado en el extranjero, que retornen al país. Al contrario, no habrá inversión de capital nacional en nuestro país, y no la habrá no solamente por cuestiones de orden institucional, sino porque estos sectores además imponen condiciones. Le imponen condiciones financieras y económicas al Estado Nacional. Y parecieran tener la sartén por el mango, como se dice vulgarmente. 2 años han pasado de la administración macrista, se ha incrementado la deuda externa para financiar el déficit fiscal de una manera brutal, y sin embargo, pese a ese, llamémosle entre comillas, esfuerzo que está realizando la administración de Cambiemos, el capital nacional no le responde. De hecho, hubo esta semana una serie de definiciones y altercados. El propio jefe de gabinete, en una conferencia de prensa, trató a los inversores y empresarios argentinos de llorones. Les pidió que dejen de llorar, que inviertan en el país. Esto generó una réplica bastante áspera, particularmente en el ámbito de la Unión Industrial Argentina, pero la sangre no llega al río. El presidente levantó el pie del acelerador en esta materia y está convocando a nuevas reuniones de conciliación dentro de lo que se llama el círculo rojo, ¿no? Es decir, un debate interior dentro de la administración Cambiemos. Así que Cristina Fernández, procesada por la causa AMIA, la investigación del fiscal federal asesinado Alberto Nisman, las cuestiones relacionadas con el aborto seguro en la República Argentina, el derrumbe o la derrota en materia de inversiones productivas de los propios capitales nacionales, no ya capitales de empresas multinacionales. Sin embargo, a pesar de la potencia de estos títulos, en mi lectura personal, la cuestión principal, no solamente de esta semana, sino de los últimos tiempos en Argentina, es el panorama político. Porque no hay oposición. O por expresarme mejor, en la oposición no parece haber una alternativa seria para el electorado. El Partido Justicialista está dividido en 3 o 4 sectores. Hoy estaremos tratando esta cuestión. Así como está el Partido Justicialista dividido, pierde las elecciones, de manera que no está ofreciendo la oposición en la Argentina una alternativa viable que por lo menos mantenga un cierto nivel de esperanza en el electorado, que ya probó 12 años de kirchnerismo y que ahora está probando el 3er año de la administración Macri sin soluciones a la vista. Y los mejores analistas políticos de nuestro país, entre ellos incluyo a don Abel Reynoso, con el que compartiremos criterio dentro de unos pocos minutos, se están preguntando, para que el equilibrio político se sostenga en nuestro país, si se puede recuperar al Partido Justicialista, o por ser más claro en la opción, el movimiento justicialista. Si se pueden recuperar los 3 grandes principios del movimiento justicialista: la soberanía política, la independencia económica y la justicia social. Miren, desde la derecha neoliberal, dejen la corrupción por un lado, para entender este análisis, apenas por un ratito, porque además el episodio corruptivo en nuestro país está en estos momentos bajo justicia procesal. Ya prácticamente, salvo que se empiecen a descubrir nuevos nichos de corrupción, los conocidos están todos siendo sometidos a proceso penal. Así que dejando la corrupción solamente por un lado, solamente por un rato de lado en este análisis, desde la derecha, y ahora hablamos de justicialismo,
desde la derecha neoliberal de Menem en la década del 90 hasta la izquierda clasista de Cristina en los últimos 8 años de administración kirchnerista, los gobiernos peronistas, en definitiva, lo que lograron fue fracturar el movimiento justicialista. Y hoy está fracturado en 3 porciones que parecen o irreconciliables o de una reconciliación muy difícil, porque además responden a lecturas ideológicas que ya muestran diferencias, que siempre las tuvieron, pero de alguna manera contenidas por el carisma de su conductor y creador, el fallecido expresidente Juan Domingo Perón. Los gobiernos peronistas posteriores lograron fracturar ese movimiento y las diferencias ideológicas en estas por lo menos 3 porciones grandes lucen como muy difíciles de conciliar. Tenemos por un lado ya establecido claramente un peronismo clasista con Cristina Fernández como conductora y las agrupaciones juveniles de la Cámpora y otras similares que la acompañan. Tenemos otra porción, la del peronismo renovador. Estos son además reformistas de la doctrina original, de la doctrina de 1949. El peronismo renovador está conducido por el ex legislador Massa y tiene en sus filas a Roberto Labaña, el economista que fuera de Duhalde y de Néstor Kirchner y que tuvo el mérito de haber con su estrategia económica logrado salir de la enorme, brutal crisis del 2001-2002 durante la presidencia del radical de la Rúa, y es posiblemente el que tiene el mejor gabinete económico de las 3 porciones de las que estamos hablando, y una tercera porción que la llamo el peronismo del poder, es decir, el peronismo que actualmente tiene circunstancias de poder bajo su mando, léase los gobernadores peronistas, los intendentes peronistas y también los sindicalistas. Cuando hablo de los sindicalistas hablo de los gordos, de los veteranos conductores de la CGT, salvo Hugo Moyano, el número 1 de todos ellos, que ha caído en desgracia y que quedó pegado con Cristina tras el inicio de causas procesales por corrupción y enriquecimiento ilícito que lo alcanzan a él y a su hijo Pablo Moyano. Con todo, este peronismo del poder, gobernadores, intendentes y el sector de los gordos del sindicalismo de la CGT, tienen una conducta, yo llamaría dialoguista. ¿Y por qué? Y porque curiosamente, les pesa el poder. El poder de ser gobernadores, el poder que detentan como intendentes de distritos provinciales o el poder que detentan como jefes de los principales sindicatos argentinos. Ese mismo poder que detentan los obliga a vivir negociando con el poder ejecutivo, porque la crisis económica que está soportando la Argentina es tan intensa que, por supuesto, alcanza no solamente el ámbito nacional, de la administración nacional, sino también el ámbito de las administraciones provinciales. Así que tienen estos gobernadores e intendentes una extraordinaria dependencia económica del Estado Nacional, la coparticipación federal de impuestos y las normas económicas que se dicten desde el Estado Nacional. Por eso la necesidad de estar dialogando permanentemente con el presidente Macri. 3 sectores que, como digo, por circunstancias políticas, por circunstancias económicas y también por circunstancias ideológicas que ahora han quedado absolutamente reveladas, la reconciliación de estas 3 fuerzas en un movimiento justicialista unificado parecen ser muy difíciles de concretar en estas horas.
Lo curioso es que las tres fuerzas, si pudieran reunirse, y representan el 50% y posiblemente más del 50% de la voluntad política de Argentina, del padrón electoral de Argentina. Pero están divididos y la reconciliación no parece posible. Así que los analistas políticos se preguntan, para que haya un verdadero equilibrio entre derechas e izquierdas en la República Argentina, si se puede recuperar el movimiento nacional justicialista. ¿Es posible reunificar el movimiento? ¿Existe una reforma de la doctrina que pueda conciliar estas tres posiciones? ¿O terminó el peronismo? Concluyó su etapa histórica y tenemos que ir a buscar nuevos formatos que representen esa tercera posición. ¿Quién se hace cargo hoy de la tercera posición? Y muchos dirán, y esa tercera posición internacional que promulgó el peronismo no fue el único representante internacional, pero en Sudamérica fue el más potente. ¿Terminó? ¿Ya no existe esa opción? Ganó el capitalismo, me dicen. Cayó la Unión Soviética, me dicen. Hasta China entró en el libre mercado. Es más, les diría que hoy por hoy China lidera el libre mercado. ¿Hace falta reformar la doctrina para que una reconciliación, una reunificación fuera posible? Porque la doctrina en sí misma, bueno, esta es tal vez una opinión personal, ¿no? La doctrina justicialista en sí misma es muy buena, pero resulta inaceptable para el capitalismo, y el capitalismo es el que ganó la guerra, por lo menos en Occidente, y está inclinándose todo Oriente a participar de la norma principal del capitalismo, que es el libre mercado. Así que la doctrina justicialista es excelente, es muy buena, fue un salto histórico impresionante para Sudamérica. Pero ganó el capitalismo, y el capitalismo no acepta el desarrollo de inversiones locales o foráneas sin que se impongan las normas del capitalismo, entre ellas la reforma laboral, la precarización del salario, es decir, obtener la máxima rentabilidad posible de la inversión. ¿Hace falta reformar la doctrina? Hay que resignar la revolución de masas y particularmente las de una tercera posición, porque las de el segundo universo, el segundo mundo, la Unión Soviética, ya se derrumbó, ya cayó el muro de Berlín, ya cayó el comunismo. Y ese formato sociopolítico y económico prácticamente no tiene representación en el mundo hoy. Conclusión: ¿se puede recuperar el movimiento nacional justicialista? ¿Qué alternativas tiene el electorado hoy por hoy, después de 2 años largos ya de la administración Macri y de, las consecuencias económicas que no lograron revertirse pese al enorme esfuerzo y a la toma de una deuda externa insoportable de esta última administración? Voy a compartir con ustedes el video semanal que tomamos de don Abel Reynoso desde Estados Unidos, que justamente opina sobre esta cuestión. Entiende igual que nosotros que ya el problema, curioso, pero ya el problema no es Macri, ni el problema es la administración de Cambiemos. El problema, dirá don Abel Reynoso, somos nosotros. El problema es el peronismo, porque no luce como una alternativa de recambio posible. Compartamos estos conceptos primero. Por lo tanto, nada de lo que se observa hacia adelante tiene posibilidades de mejorar. Al contrario, por todo lo que se amaga, por todo lo que se evalúa, por todo lo que trasciende, esto se va a agudizar. Porque hay que ajustar precios.
O sea, hay que ajustar tarifas, hay que ajustar, en fin, ajustar paritarias o ajustar. O sea, te van a recortar de todas partes posibles. ¿Y cómo seguimos? Decimos, bueno, vamos a apostar a qué. Entonces escuchas a los tuyos. O sea, yo escucho al peronismo. O sea, al peronismo, ¿qué te pudiera decir? Al espíritu del peronismo. El peronismo ya no existe. Si la ves a Cristina, que es la primera figura, porque Cristina, te guste o no, es la primera figura dentro del esquema de ese rompecabezas que es el peronismo en este momento. Y la ves, o sea, está bien, que es un trabajo, que es una tarea, que es una chicana, que es una cosa del gobierno para evidenciar todos los días una grabación distinta que sale a través de Majura, que haga compartir. Pero eso es desgaste, no, eso no es beneficio. Y también deja trascender una cosa, la preocupación de alguien que realmente no la tiene tan clara como uno se pudiera imaginar. Da la impresión, por lo que ella dice, por lo que Cristina manifiesta, que también está bastante preocupada, o sea, no la tiene clara. O sea, no dice, no te preocupes, eso no sirve. O sea, el que la tiene clara en política dice, no, eso no tiene ninguna importancia, esto se resuelve así, esto se resuelve así, esto se resuelve así. O sea, el que la tiene clara y domina la situación, no se preocupa. Si viene algún tipo con un cuento, dice, déjate joder. Viene algún tipo con un cuento, con un chisme, mirá que la ley, que te van a juzgar, que te van a... Déjate joder, ocupate de esto. No hay ocupación de cosas importantes. Hay ocupación por, en fin, defender, limpiar, sacársela. Entonces, en ese proceso vos no entrás. Las otras vertientes distintas, porque hay varias vertientes de lo que es los retazos del naufragio, de ese peronismo tan fraccionado que anda dando vueltas por ahí, que no tiene nada que ver con el peronismo, de verdad. Esa gente no tiene absolutamente nada que ver. Lo único que tiene que ver es que lo que han usurpado ellos el nombre de peronismo como escudo para ver si encuentran algún incauto y le enchufan el parche, pero que haya alguna posibilidad que alguno de esas personas, y ahí te los digo, Massa, Parrilli, Massa, Urtubey, De la Sota, Duhalde, Pichetto, qué sé, todos esos que suenan, los gobernadores que suenan, esa gente no representa nada, porque esa gente tiene que hacer toda la travesía que nosotros ya sabemos que hay que hacer. O sea, ellos están involucrados en una imaginaria epopeya, pero la realidad no indica nada. Ellos están desarmados. Están todos desarmados, o sea, no convencen a nadie. Toda la gente los toma como en carácter de inventario. No los considera afirmativamente que esa gente, uno de ellos, es el que puede representar alguna opción seria. No, para nada. Nadie que lo apures un poquito y que diga, bueno, vos crees que fulano va a sacar la cadena del fuego, y te dicen, bueno, si no lo ayuda, en fin, te va a reconocer de inmediato que él solo no. Cuando te dice que él solo no, voy a saber que eso es no para todo, porque él solo no va a reunir, ya se hubieran unido, a esta altura ya se hubieran terminado por unirse, por el espanto. Pero no tienen, o sea, yo no sé si yo no tengo la capacidad de analizar, porque por ejemplo, fíjate el impacto que produjo políticamente hablando, Moyano, con poner 300 o 400 mil personas en la calle. ¿Cuánto hace? 2 semanas. ¿Qué pasó? ¿Para qué se movilizó esa gente? ¿Cuál es el objetivo de esa movilización que fue un impacto político que el gobierno se sintió? El gobierno se sintió y no sabía qué hacer. Todo el día hablaba o sea, les golpeó. Pero no hubo un estratega que diera el segundo golpe, el tercer, cual golpearon, pero fue como el boxeador que tiene un golpe en el aire, ¿sí? A los 2 días
que pasó el impacto, se recupera el gobierno y les toma todos los frentes nuevamente. ¿Y dónde estamos ya, no? Le están haciendo otra CGT, en fin. El engaño pichanga, le meten, le minan la base. Entonces, fíjate vos, eso también es política. Ahora bien, ese es el contexto generalizado. Por lo que se observa hasta ahora, no hay una sola coordinación que tenga visos de continuar para consolidar ninguna posición de nadie. O sea, han logrado el objetivo que se venía planificando de hace muchos años. Nosotros lo sabemos eso. O sea, desperonizar el país. Ahora no lo han desperonizado. No funcionó eso, de desperonizar el país. Mirá que hace años que vienen luchando con eso, pero han logrado el secreto. O sea, le han encontrado el talón de Aquiles al peronismo. Lo han parcializado, lo han dividido. Mirá vos, O sea, muy astuta la jugada del enemigo del adversario. Y claro, no hay nadie de los nuestros, como no conocen el peronismo y la historia del peronismo, saben que eso es producto de un proyecto, de un plan. O sea, el plan arranca allá en 1955, desperonizar al país. Si se estuvieron haciendo distintas operaciones, hasta se hicieron desaparecer a 30.000 tipos que eran peronistas. No funcionó. No le funcionó nada. Siempre el peronismo, como el ave fénix, resurgía más fuerte. Y hasta que le encontraron el secreto, como te dije antes, el talón de Aquiles. Y entonces ahora, sí, el peronismo es mayoría. ¿Quién duda de que el peronismo es el 60% de la población? Los peronistas. Pero anda a juntarlos. Ni en sueños. Ni quien sea lo puede aglutinar. O sea, lo puede hacer resucitar a Perón. La unidad. Y yo estoy adentro del juego ese. Yo estoy adentro del juego y estoy recibiendo todas las informaciones de todos los frentes. No hay posibilidad de reconciliarse. ¿Y sabes por qué no hay posibilidad? Porque ninguno de esos que dice ostentar, representar el peronismo, es peronista. Ahí la tenés la explicación clara. Ninguno de esos tipos que dicen que son partes de una cabeza de un sector del peronismo es peronista. Porque, en primer lugar, si fueran peronistas saben que primero la patria. O sea, nadie se va a poner adelante de nada si es peronista. Primero la patria, después el movimiento, o sea, después la organización. Primero la patria, la nación, la Argentina, después la organización, las instituciones. La organización quiere decir las instituciones. Y por último los hombres, o las peujeras, o lo que fuera. Como ninguno es peronista, de verdad, y te lo demuestro, no es que yo, porque es mi deseo, que yo soy un tipo que trato de destruirlo todo, no, te lo demuestro con hechos. Por último, dice Perón, o decía Perón, nosotros los hombres, los que componen y representan a las grandes mayorías. Pero eso fue el último. Esta gente, como no es peronista, ellos van primero. Entonces están expuestos a ser comprados, que es lo que ha pasado, o a ser divididos, o los enconan, los hacen encabronar, dicen no sé qué, los enfrentan y se pelean entre ellos. Y como no tienen nada que defender porque no tienen ideales, no tienen principios, no defienden ninguna doctrina, no están involucrados con nada, no representan realmente un sentimiento nacional, ellos quieren sacar su partida. Fíjate vos que ellos no te hablan de proyectos, ninguno te habla de ningún proyecto del país. Si vos los escuchás, o sea, yo no es que te estoy juzgando a ti, gente, yo te estoy demostrando con análisis la realidad. ¿Quién de todos los que dicen que son peronistas, de ese grupo que anda dando vueltas, te habla de un proyecto de país? O sea, te habla de lo que eventualmente, si volviera al gobierno el peronismo, ellos se encolumnarían detrás de un proyecto nacional. Ninguno lo tiene.
Bien, el comentario de don Abel Reynoso compartiendo la preocupación de los principales analistas políticos, y no porque los principales analistas sean peronistas, sino simplemente por esto que señalaba antes, el necesario equilibrio, la alternativa que mantiene viva la esperanza del conjunto social. Si no hay tal alternativa, y si quien está gobernando no logra encauzar particularmente la circunstancia económica, y bueno, la población entra en una especie de desazón. No se termina de saber exactamente quién es quién. Pareciera que así como cayó quedó y ya no tiene más opciones. Hablábamos de si se podía recuperar el tríptico fundamental del movimiento justicialista, el que hizo historia en la República Argentina durante casi un siglo. La soberanía política, la independencia económica, la justicia social. Mire, soberanía política, yo diría que la tenemos, pero no la podemos practicar. Tenemos una especie de soberanía teórica, porque somos un país demócrata, desde 1983 para acá que hemos logrado ahuyentar, zafar de los golpes militares. Es cierto, hay una democracia electoral en la República Argentina, pero no somos dueños de nuestro destino político. La independencia económica, sí, independencia económica potente, posible, latente tiene nuestro país, pero al mismo tiempo tenemos una deuda externa que ya supera los 350.000 millones de dólares. ¿Cuántas veces me oyeron decir esto los que son seguidores del programa? Hablar de independencia económica con una deuda que a la hora de pagarla, a la hora de refinanciarla, nos lleva entre 25 y 40.000 millones de dólares por año. A la hora de terminar de pagarla, pasarán décadas. En ese contexto, hablar de independencia económica es casi un eufemismo. Y la justicia social. Bueno, uno de cada tres argentinos come mal o no come. Hablar de justicia social en esas condiciones es otro eufemismo. Como cayó quedó, tenemos un 25% del electorado que comulga con el peronismo clasista, según se demostró en las últimas elecciones, ¿no? Cristina sacó casi el 35% en el distrito más importante del país, que es la provincia de Buenos Aires. Se le calcula entre un 20 y un 25% del electorado nacional. Así que el PJ clasista está sentado en ese porcentaje. El justicialismo renovador, al que seguramente, necesariamente terminará concurriendo también el peronismo ilustrado, el que ahora con Urtubey está haciendo esta pequeña danza con lobos entre gobernadores e intendentes, seguramente son dueños de otro 25%. Un 25% le corresponde con sus más o con sus menos a la Unión Cívica Radical, ahora asociado, pese a sus antecedentes políticos y doctrinarios, ni más ni menos que con los liberales. Y sí, un 25% que tiene pensamiento independiente o pensamiento conservador. Y de esta manera, si no se unifica, si no hay alternativas posibles a la actual administración, y bueno, como cayó quedó, ¿no? Gobernará quien pueda. Gobernarán un ratito los conservadores, tal vez en el futuro alguna vez vuelvan a gobernar los radicales, otro pedacito lo gobernará el peronismo renovador, que seguramente tiene una mejor lectura en la clase media. Tal vez vuelva el peronismo clasista, pero que no zafamos nunca más del balotaje. No hay ninguno de estos sectores que tenga la posibilidad, la alternativa cierta de obtener por sí mismo más del 50% de los votos. El país está dividido en 4 pedazos.
Y esos 4 pedazos parecen por ahora irreconciliables. Por eso les digo, es un argentinismo, ¿no? Como cayó quedó. Repasemos los títulos principales que han sido primeras planas periodísticas esta mañana. Usted recordará, creo que fue el sábado pasado, que les di como primicia, y a propósito de información que esta mesa de redacción tiene por sus contactos periodísticos con Capital Federal, que la estrategia política del macrismo para las próximas elecciones se había definido, y se había definido de una manera inteligente, llevando a partir de ahora y para las elecciones de 2019 a Mauricio Macri como candidato a la reelección presidente de la Nación, a la gobernadora Vidal como candidata a la reelección en la provincia de Buenos Aires, y al jefe de gobierno porteño Rodríguez Larreta como candidato a la reelección de jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, eludiendo las historias que se habían generado a propósito de si el tiempo de Macri terminaba, si Vidal era mejor candidata a presidente que Macri. Larreta en Buenos Aires parece estar llevando una ventaja indescontable. Bueno, toda esa historia terminó y se confirmó. Lo que les anticipé la semana pasada se confirmó en una deliberación del Consejo Nacional del PRO en el curso de esta semana. El PRO es la fracción de Cambiemos a la que pertenece el presidente de la Nación. Y efectivamente, de ese Consejo Nacional surgió todavía no la confirmación oficial, pero todas las señales que se dieron en este Consejo Nacional vienen a confirmar, este anticipo que dejamos en la mesa el fin de semana pasado. Macri, candidato a reelección; Vidal, candidata a reelección; Rodríguez Larreta, candidato a reelección. Y recuerden lo que les había explicado también la semana anterior. Aún en el supuesto que en segunda vuelta Macri perdiera las elecciones para la reelección nacional, parece que nadie, por lo menos ahora, falta un año, parece que nadie le quita a Cambiemos la victoria en la provincia de Buenos Aires y en Capital Federal. Esto significa un universo de 16 millones de personas en una población total de 45 millones. Significaría para el pensamiento conservador el más alto grado de representatividad electoral que hayan tenido en la historia de este país. Así que el futuro no luce desgraciado, políticamente hablando, pese a la crisis nacional. Al contrario, luce como un futuro donde el pensamiento conservador o el pensamiento liberal podrá tener en la República Argentina por primera vez una porción electoral del poder en disputa equivalente al resto de sus adversarios. Esto no había pasado nunca en este país. Y posiblemente la responsabilidad sea del propio peronismo, ¿no? Lo cierto es que hubo un plenario esta semana. La apertura del plenario estuvo a cargo del secretario general de la Presidencia, Fernando de Andrés. Este fue el que señaló que estamos trabajando para la reelección en 2019. Señaló que este es un año importante para fijar políticas, un año para afirmarse en el territorio y escuchar propuestas. La ministra de Seguridad, que fue muy vapuleada en las últimas semanas, tuvo una porción importante de la representación política en ese plenario. La titular de la cartera de Seguridad opinó, aunque no es su materia, opinó que la inflación está bajando, con una disminución, dijo, que pasó del 40% de inflación en el 2016 al 24% en 2017. Aseguró que la administración de Mauricio Macri está consolidando los cimientos de una nueva Argentina donde podamos vivir en libertad. Y por supuesto se incluyó también en esa lista de temas a debatir la despenalización del aborto,
será tema, lo desarrollo en un minuto. La gobernadora Vidal dijo en ese plenario: somos un equipo de gente que con aciertos o errores somos honestos y nos rompemos el alma trabajando para darles una vida mejor. Somos conscientes de nuestras limitaciones como para saber que no lo podemos hacer solos. Sostuvo Vidal que los argentinos decidieron cambiar, los bonaerenses decidieron cambiar, nosotros entendimos que querían un cambio y construimos una representación de ese cambio, pero el cambio está en ellos, dijo Vidal, está en su corazón, en su voluntad, en su esfuerzo. Son ellos los que ganaron la elección de 2015 y son ellos los que ganarán las elecciones del año 2019. El otro título fuerte de la semana, el procesamiento de la expresidenta de la Nación por la causa AMIA. Ya ahora elevan a juicio oral, directamente ha pasado la etapa de presentación de pruebas, elevan a juicio oral la causa contra Cristina por encubrimiento. Cristina Fernández de Kirchner de esta manera sumó su tercera causa, que ya llegó a la etapa de juicio oral. Fue elevado a juicio el caso en el que será juzgada por encubrir a los responsables del ataque a la AMIA, tal como lo denunció el fiscal Alberto Nisman 4 días antes de morir. Bien, es el juez federal Claudio Bonadío quien envió a juicio la causa que involucra, además de la expresidenta de la Nación, al exsecretario general de la Presidencia, Carlos Zanini, actualmente está detenido, al ex canciller Héctor Timerman, procesado y con beneficio de libertad previsional por cuestiones de salud. Todos estos están acusados por encubrimiento agravado por su condición de funcionarios nacionales. A esta causa se le suman otros 2 expedientes en etapa ya también de juicio oral contra Cristina Fernández, el caso del dólar futuro y el caso de la terrible corrupción dineraria en la obra pública santacruceña con enriquecimiento ilícito de los Kirchner y de los funcionarios santacruceños y luego nacionales que participaron de esa jugarreta por miles de millones de dólares. Cristina está procesada con prisión preventiva, pero como les dije, no está presa porque la protegen sus fueros de senadora, ¿no? Además, la expresidente está procesada como supuesta jefa de una asociación ilícita en la causa Los Sauces, y el juez federal Julián Ercolini tiene que definir también su situación procesal en la causa Otesur, donde ya fue indagada. Son negocios inmobiliarios de la familia Kirchner que están siendo investigados por la justicia. En relación a la causa AMIA, Bonadío dio por cerrada la investigación. Ahora se sorteará el Tribunal Oral Federal al que le tocará intervenir en el caso. Será la próxima semana. Los 3 magistrados que tienen que sortear, que serán sorteados, juzgarán a la expresidente y a otros 12 acusados, en este caso puntualmente por la firma del memorando de entendimiento entre la Argentina e Irán, que, según la acusación, esconde o escondía el propósito de que fueran dados de baja los pedidos de captura internacional contra los exfuncionarios iraníes sospechados de planificar la voladura de la AMIA. Eso fue en 1994. Miren ustedes desde qué época viene realizándose infructuosamente esta investigación, hasta que el fiscal federal asesinado, Alberto Nisman, reunió la prueba suficiente como para imputar a la expresidente de la Nación, y como les digo, 4 días después de esa presentación fue asesinado. Bien, Cristina Fernández está acusada de ser la responsable del plan para garantizar la impunidad de ciudadanos iraníes con pedidos de captura internacional por parte de Interpol. Presos están Zanini, como ya dije, el dirigente social Luis Delía, el ex líder de Quebracho Fernando Esteche, Jorge Jalil de la Comunidad Islámica,
También serán juzgados el canciller Timmermans, que como les dije está excarcelado por razones de salud, el ex vicecanciller Eduardo Swain, la ex procuradora del Tesoro Angelina Abona, el ex segundo de la AFI, impositivas, Juan Martín Mena, y el diputado Andrés Larroque. En la resolución de elevación a juicio, el juez Bonadío sostiene que los funcionarios del Estado Nacional, abusando de las facultades inherentes a los cargos que ocupaban, traicionaron los intereses nacionales tradicionales e históricos y lo de las personas damnificadas por los atentados. Bonadío enumera en su resolución las reuniones previas a la firma del memorando de entendimiento con Irán que se produjo el 27 de enero de 2013 en Etiopía. Y sostiene Bonadío, que el documento fue, estoy leyendo, el medio elegido para llevar adelante el plan delictivo, el cual se presentó mediática y políticamente por el gobierno de Cristina Elizabeth Fernández al momento de su firma y durante el trámite parlamentario previo a su aprobación como la única herramienta útil, posible y necesaria para avanzar en el curso de la causa AMIA. Otro de los títulos de esta semana es el eterno conflicto docente y gobierno por las paritarias del sector, los docentes públicos en la República Argentina. Otra vez tuvimos una huelga en el inicio mismo de las clases, aunque no fue tan fuerte como en años anteriores, y esto ha llamado posiblemente a una reconsideración de su propia tropa, del CETERA, SUTEBA y los gremios docentes adheridos en el Frente Gremial Docente. Bueno, se ha iniciado una nueva paritaria y seguimos sin avances concretos, particularmente en la provincia de Buenos Aires, donde provincia y docentes han retomado el diálogo, por ahora con una mesa técnica salarial, a ver si pueden superar el conflicto. Lo desarrollo. El gobierno bonaerense y los gremios docentes retomaron el diálogo, pero no logran avances para destrabar el conflicto que mantienen por el aumento salarial de los maestros para el año 2018. De hecho, reitero, motivó un paro de 48 horas en el inicio del ciclo lectivo. Representantes de todos los gremios que agrupan a los maestros y, por supuesto, los representantes del gobierno provincial mantuvieron en La Plata, la ciudad de la provincia de Buenos Aires, una reunión de la Comisión Técnica Salarial. El Ejecutivo ratificó su propuesta, su oferta de aumentar el 15% el salario actual en 3 tramos, más un plus agregado por presentismo, es decir, por cumplir el mes de trabajo sin ausencias. Bueno, Laura Torre, la secretaria gremial del SUTEBA, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación, explicó que en estas reuniones técnicas el gobierno tiene que traer datos para poder trabajar, pero volvieron a explicarnos la propuesta del 15% sin cláusula gatillo. La cláusula gatillo es la indexación automática del salario por la evolución del índice de precios al consumidor. Bueno, volvieron a rechazar la oferta del gobierno provincial. La gremialista precisó que en el encuentro de los gremios volvimos a reclamar por la pérdida del poder adquisitivo. Queremos discutir, dice la gremialista, no ya empatarle a la inflación, sino que queremos ganarle a la inflación para recuperar salario. La señora Torre aseguró que en esta reunión no se avanzó nada en absoluto y dijo que se le pidió al gobierno que convoque a esta mesa paritaria general para la próxima semana, así que veremos cómo continúa el debate. En el último encuentro paritario, no ya mesa técnica, el encuentro entre representantes sindicales y de la administración bonaerense, los gremios de SUTEBA,
la FEB, Federación Educativa Bonaerense, y la UDOCBA, que son los universitarios, rechazaron la propuesta del aumento salarial del 15% a cobrar en 3 tramos y también esta cláusula de revisión para monitorear la inflación en octubre próximo recién. Bueno, respecto del presentismo, se propone a los maestros un reconocimiento anual para este año de hasta 6.000 pesos en cuotas bimestrales para los que tengan asistencia perfecta. En réplica, el ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza, insistió en que el salario promedio de los docentes pasará de 24.659 pesos a 28.358. Esta es la oferta de la administración provincial. Pero claro, el salario de un maestro ingresante, ojo, solamente representan el 1% de los docentes actuales, entiéndase. Pero el salario inicial de un maestro ingresante es de 12.500 pesos, ni siquiera cubre el costo de la canasta alimentaria y pasaría con esta oferta paritaria a 14.375 pesos. Bueno, allí estamos otra vez en el corazón del debate docente y esperamos una reunión paritaria la próxima semana. Tercer tema fuerte de esta semana, el 8 de marzo, el 8M, el Día de la Reivindicación Internacional del Género Femenino, fecha de antigua data que no hace falta explicarla, pero que en la República Argentina, más allá de la expresión masiva que tuvo en todo el mundo occidental, el 8M, aquí en la República Argentina, además de las cuestiones de género, las movilizaciones que se realizaron estuvieron matizadas por esta sorprendente propuesta del gobierno nacional de discutir la despenalización del aborto. Lo he llamado un proyecto de aborto seguro, aborto legal en cualquier caso. Me parece la única forma decente de tratar este delicadísimo tema, porque lo cierto es que abortos en la República Argentina hay, y se cuentan por cientos de miles, así como se cuentan también por decenas de miles las mujeres de menor condición económica que pierden la vida en estas intervenciones no legales, y por lo mismo la pretensión de no autorizar el aborto, sino despenalizar el aborto no consentido, el aborto ilegal, no consentido por el Estado, entiéndase, ¿no? Bueno, muy bien. Hubo una movilización extraordinaria, se movilizaron diferentes fracciones de organizaciones a favor del género, unas 350.000 personas el 8 de marzo en la República Argentina, movilización comparable o tal vez superior a las que hubo en la propia Barcelona y en la propia Madrid, en España y otras grandes ciudades del mundo. Y esto ha llamado, en una curiosa estrategia, yo la llamaría entre legal y mediática, al oficialismo, lo ha llamado a presentar un proyecto de ley para que haya primero una consulta popular, no vinculante, así lo manda la Constitución Nacional, una consulta popular sobre el aborto. El jefe del interbloque de senadores de Cambiemos, Luis Naidenov, en conjunto con el jefe del bloque de la Unión Cívica Radical, Ángel Rosas, formalizaron la presentación del proyecto de ley anunciado hace una semana para convocar a una consulta popular no vinculante sobre la despenalización del aborto. Bueno, la propuesta de los jefes radicales, porque son ellos los que han quedado a cargo de la iniciativa. La propuesta de los jefes radicales del Senado establece el llamado a una consulta popular para que la sociedad conteste si está de acuerdo con que se regule la interrupción voluntaria del embarazo y si está a favor de incluir el aborto en la prestación médico obligatoria y gratuita que rige en los hospitales de nuestro país. Naidenov argumentó que sería un error
dejar librado solamente a la postura de los legisladores una definición sobre la despenalización del aborto y que deben ser los ciudadanos quienes se expresen. La palabra eufemismo la tengo pegada en la boca últimamente más de lo necesario. Este es un eufemismo absoluto, porque reitero, la consulta popular es no vinculante, de manera que cualquiera sea el resultado de esa presunta consulta, seguirá siendo responsabilidad de los legisladores, según sus propias creencias, porque así lo ha dispuesto el presidente de la Nación. Lanzó la propuesta, pero a sus propios legisladores les dijo voten como quieran, según sus propias convicciones. Bueno, la propia sociedad tiene que expresarse, porque cada legislador tiene sus propias creencias y convicciones y aquí se entremezclan cuestiones éticas, religiosas, jurídicas y de salud pública, y al estar en juego todos estos matices con una democracia consolidada, bueno, ya tenemos madurez para sostener una consulta popular. Este es el argumento del legislador radical. El proyecto presentado en el Senado deberá ser tratado por las comisiones de asuntos constitucionales que preside el senador por Catamarca, es del Partido Justicialista, se llama Dalmacio Mera, y también el senador de la Comisión de Salud, en este caso conducida por el senador radical de Jujuy, Mario Fiat. Esta decisión se tomará la próxima semana. Bien, estos son los títulos principales del ámbito nacional. Un par de consejos institucionales y cuando volvamos veremos los títulos principales del ámbito internacional, donde hay algunas circunstancias francamente novedosas, sobre todo en el conflicto Corea del Norte, Corea del Sur, Estados Unidos y Rusia. Trataremos este tema cuando volvamos. Sintoniza la frecuencia de las noticias. Toda la actualidad del país, de la provincia y de nuestro Villa Gesell en FM Impacto. FM Impacto 95.5. La radio de las noticias. La droga no discrimina. Solos, nunca pudimos. Juntos, lo estamos logrando. Somos adictos en recuperación. Narcóticos Anónimos. Libre, gratuito y confidencial. www.na.org.ar. Teléfono 0800 33 34 720. Podemos ayudarte. Hola, soy Graciela del barrio La Liguria de Resistencia Chaco. El otro día, después de una lluvia, salí al patio y di vuelta y limpié todos los recipientes que puedan contener agua. Baldes, macetas, gomas viejas, porque yo sé que ahí es donde los mosquitos que transmiten el dengue, zika y chikungunya ponen sus huevos. Lo hice porque si cada uno hace su parte, juntos podemos terminar con los mosquitos. Contra los mosquitos, todos podemos hacer algo. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Cartuchera, lápices de colores, lápiz negro, sacapuntas, tijera, papel glacé, pinturitas de colores, cuaderno de hojas rayadas, transportador. Estas son las cosas que te podés olvidar el primer día de clases de tu hijo. Lo que no te podés olvidar son las vacunas. Si tenés hijos que empiezan primer grado, es importante que antes de que empiecen las clases, los lleves a un hospital o centro de vacunación. Así van a estar protegidos, ellos y sus compañeros. No te olvides, las vacunas son gratis y obligatorias. Juntos podemos cuidar la salud de todos. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Che, cabezón, se bajó el gordo, loco. ¿No hacés la gamba mañana para el partido? Ok, dale. No vaya a colgar, loco. Esta vez no, porfa. Amor, el bebé está despierto, esperándote. ¿En cuánto llegas? ¿Recibiste el mensaje?
El celular al volante mata. Luchemos por la vida. Estás escuchando FM Impacto 95.5. Desde Villa Gesell a todo el mundo, LRM 926 FM 95.5. Somos la radio de las noticias. 24 horas. Lo que tenés que saber. Noticias internacionales. Y primero la cuestión de las dos Coreas. Les confieso que, el episodio internacional es uno de los episodios que más me interesa, que más me ha interesado en muy buena parte de mi carrera del oficio de periodista, que me gusta resaltar además que periodismo no es una profesión, es un oficio. Y empiezo me reconozco en mí mismo una cierta pequeña admiración creciente por el presidente norcoreano Kim Jong-un. Claro, son culturas tan alejadas de nuestras lecturas occidentales que, entre otras cosas, cuesta entender a los pueblos de Oriente antes que a las dirigencias políticas de Oriente. Por algo los especialistas internacionales que han estado emitiendo opinión desde Corea del Sur, e incluso muchos de ellos desde la propia Corea del Norte, nos han traído algunas revelaciones, particularmente sobre la conducta y sobre la moral de los pueblos orientales, que no solamente es altamente apreciable, sino que en muchos casos es también sorprendente para las culturas occidentales. Pero bueno, parecía que Corea del Norte, con sus ensayos misilísticos con capacidad de portar cabezas nucleares, que llevó a la circunstancia internacional a un punto de inflexión tan agudo que parecía realmente que entre Donald Trump y Kim Jong-un ya no había diálogo posible y que lo más cercano dentro de las posibilidades era un conflicto nuclear que por sus propias características compromete al mundo entero, ¿no? Bueno, sorprendentemente Kim Jong-un ha hecho una serie de movimientos en los últimos días que en principio dejaron perplejo al presidente norteamericano Donald Trump y que parecen haber encontrado una línea de diálogo que hasta el momento lucía absolutamente inexistente con el presidente surcoreano Moon Jae-in. Las dos Coreas acaban de acordar una reunión cumbre de ambos mandatarios que se concretará a fines de abril. Será la tercera cumbre después de las realizadas bajo los conceptos de Sunshine Policy de los años 2000 y 2007, que era una especie de libertad vigilada de Occidente sobre Corea del Norte, ¿no? En lugar de Pyongyang, como fueron estas reuniones en el pasado, la nueva reunión cumbre será organizada en el área de seguridad conjunta entre Corea del Norte y Corea del Sur, puntualmente en el pueblo fronterizo de Panmunjom, y los enviados especiales surcoreanos volvieron a Seúl tras la misión de 2 días en Pyongyang, confirmando que habían sentado las bases para relanzar el diálogo directo entre Estados Unidos y Corea del Norte para la desnuclearización de la península, es decir, de Corea. Bueno, imagínense ustedes la Cancillería norteamericana cómo quedó en esta posición y el propio presidente Trump, que haya tenido que ser un surcoreano el que dijera: vengo de reunirme con los dirigentes de Kim Jong-un, hemos concertado una cumbre para abril y hemos abierto la puerta a un encuentro
entre el presidente norcoreano y el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La delegación, que estaba compuesta por 10 personas, llegó por la tarde a la base aérea de Seúl y allí se confirmó que Corea del Norte afirma, así como lo oirá ahora, afirma su compromiso hacia la desnuclearización y expresa, entre tanto, la voluntad de suspender las actividades de desarrollo nuclear y misilístico. Corea del Norte quiere ahora un diálogo directo con Estados Unidos y ofrece la moratoria de sus actividades en materia nuclear y misilística durante todo el periodo de los coloquios. Y por otra parte, ambas Coreas decidieron establecer un teléfono rojo directo de comunicación entre los mandatarios del norte y del sur. Y de hecho, este canal de comunicación directo fue inaugurado de inmediato con un diálogo telefónico entre Moon Jae-in y Kim Jong-un en vista de la cumbre del próximo abril. ¿Dónde está la paradoja de este episodio? Bueno, que Donald Trump tenía convencido a su electorado de la peligrosidad suicida del líder norcoreano y, por supuesto, esta movida de diálogo y de apertura a un diálogo de presidente a presidente con la promesa de parar el desarrollo nuclear mientras ese diálogo dure y la posibilidad de culminar en la desnuclearización de la península coreana. Bueno, los norteamericanos, en una especie de explicación, dijeron que esto seguramente era el producto de los bloqueos comerciales que Estados Unidos había impuesto a Corea del Norte por sus ensayos misilísticos. La opinión es aceptable, la interpretación es posible, pero lo cierto es que el liderazgo en esta carrera entre Corea del Norte y el propio presidente norteamericano parece estarla llevando a la hora de las sorpresas el presidente norcoreano. Oirán ustedes una suma editada de 3 informes donde se desarrolla todo este tema. Son agencias internacionales opinando sobre la cuestión. ¿A un paso de la paz o más esperanzas falsas? Altos representantes del gobierno surcoreano anuncian que el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, expresó su voluntad de reunirse con Donald Trump. Kim Jong-un expresó su voluntad de reunirse con Donald Trump lo más pronto posible. El presidente de Estados Unidos valoró esta noticia y dijo que está dispuesto a encontrarse con el líder norcoreano en mayo para alcanzar una desnuclearización permanente. La República de Corea, junto con Estados Unidos, Japón y muchos otros aliados en todo el mundo, se mantiene comprometida con la desnuclearización de la península. La Casa Blanca ha confirmado que Donald Trump ha aceptado la invitación y la reunión se producirá en mayo. Esta jornada la delegación surcoreana llegó a Washington para informar a la parte norteamericana sobre los resultados del encuentro histórico con Kim Jong-un. El jefe de la Seguridad Nacional de Corea del Sur precisó que el punto principal de esta visita es asegurarse de que Estados Unidos y Corea del Norte empiecen a negociar. Anteriormente, esta semana, el líder norcoreano mantuvo un cara a cara con los enviados de Seúl, en el cual señaló que congelaría su programa nuclear durante las posibles conversaciones con Estados Unidos. El líder norcoreano Kim Jong-un invitó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a sostener una reunión. Un enviado de Corea del Sur le entregó la invitación a Trump en la Casa Blanca y bueno, pues el encuentro, cuya ubicación todavía se desconoce, se va a producir en el mes de mayo. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, informó ahora a través de su cuenta de Twitter que el presidente Donald Trump aceptó esa invitación. Y en tanto, en esa misma red social, el mandatario subrayó que las sanciones a Pyongyang van a continuar mientras se organiza el encuentro.
El secretario de Estado estadounidense Rex Tillerson hace muy poco, el día de hoy, dijo que son conversaciones y no negociaciones. ¿Qué significa esto? Sí, de viaje por África, el secretario de Estado Tillerson dijo justamente que son conversaciones tratando de subrayar, por un lado, reducir las expectativas que pudieran tenerse sobre un encuentro que está programado para antes de mayo. También la otra vertiente de estas declaraciones es establecer que la posición de Estados Unidos a favor de la desnuclearización total de la península coreana no está sobre la mesa. Hay que subrayar, sin embargo, que aquí en Washington la respuesta ha sido de mucho escepticismo y también mucha sorpresa. Recordemos, hace apenas solo 5 meses, cuando al presidente Trump, sus principales asesores le plantearon la posibilidad de pláticas con Norcorea, el propio presidente Trump dijo: esto es para tontos, llevamos 25 años hablando con el régimen norcoreano de alguna u otra manera y no se ha llegado a nada. De estos asesores que vos estás hablando, muchos de ellos ya no quedan alrededor de Donald Trump. Se ha llevado a cabo, ha pasado lo que los norteamericanos llaman un brain drain. Los expertos en grandes temas se han un poco ido de lo que es el gobierno de Estados Unidos. ¿Tiene buenos asesores y los escucha? Así es, en el propio Departamento de Estado hay mucho vacío de los puestos claves que lidian con los temas de Norcorea y, sin embargo, hay que recordar que ya existe un antecedente para un encuentro de diplomáticos de alto rango entre el régimen norcoreano y la diplomacia estadounidense. En el año del año 2000, en octubre precisamente de ese año, la jefa de la diplomacia estadounidense, Madeleine Albright, se encontró en Pyongyang brevemente con el líder norcoreano, el padre de Kim Jong-un, Kim Jong-il, en un encuentro que al final resultó haber sido un tema de propaganda para el régimen de Norcorea. Esto porque a Madeleine Albright se le tomó fotografías brindando con el jefe del Estado norcoreano y también frente a fotografías de misiles en un estadio. Hoy la señora Madeleine Albright en el foro de Bruselas dijo: el presidente Trump, tengo preocupación porque no creo que esté preparado para un encuentro de este tipo. Muy interesante lo que estás comentando, tu análisis. Muchísimas gracias desde Washington, José Díaz Briceño. Gracias. Bien, allí está la situación entre las dos Coreas, preparándose para una cumbre en abril. Evidentemente alguien tenía una información que no le pasó a Donald Trump. Es más, yo imagino que puede haber hasta una réplica de orden político de Donald Trump en disgusto con el presidente surcoreano, porque no puede ser que hayan llegado a un acuerdo inesperado, realmente. Recuerden que la guerra de Corea comenzó en la década del 50, el siglo pasado, que no pudieron pasar de un armisticio en 70 años, y que ahora puedan dirigirse tan abiertamente hacia un acuerdo bilateral, una cumbre el próximo abril, y la propuesta del presidente norcoreano que los propios representantes de Corea del Sur manifiestan la invitación al presidente Donald Trump a una reunión directa entre los dos mandatarios con la promesa de parar el desarrollo nuclear de Corea del Norte, por lo menos en esa ventana, en ese tiempo de diálogo. Veremos cómo responde en la práctica el presidente norteamericano en el curso de la próxima semana. El otro título fuerte para el ámbito internacional fueron las elecciones en Italia. Hoy no tenemos la participación directa desde Londres de nuestra corresponsal Paola Ardaya por circunstancias personales, pero editó para mí la información relacionada con las elecciones italianas. Muy parecida la situación en Italia a la situación en la República Argentina. Hay también 4 porciones electorales, todas inferiores a los porcentajes necesarios como para gobernar directamente, y se requieren, curiosos acuerdos entre facciones ideológicamente diferentes. ¿Por qué? Y sobre las líneas que envió Paola me apoyo. Porque el reparto final de los escaños tras la elección italiana
retrasados además por la complicada ley electoral italiana. El reparto final de los escaños, confirma que ningún partido ni ninguna coalición logró la mayoría para formar gobierno en Italia, por lo que será necesario realizar algunas alianzas impensadas, y las aritméticas permiten, según como se ve el mapa de 4 colores en Italia, permite solamente 4 posibilidades. Y a esto se suma que la Liga Norte, que es el partido más votado en su coalición, y el Movimiento 5 Estrellas, el que más apoyo ha conseguido en Italia, ya han manifestado su derecho a gobernar. Pero la pregunta es, muy bien, ¿pero con quién lo harán? Porque hay que juntar más del 50% de los escaños votados el pasado domingo. Más de 30 horas después del cierre de los colegios electorales, el Ministerio del Interior no podía ni siquiera comunicar el resultado final, aunque los escaños ya están determinados. Tenemos una coalición de derechas formada por la Liga del Norte, Forza Italia y Hermanos de Italia. Esta combinación de derechas conseguiría 260 diputados y 135 senadores, es decir, que quedaría a 56 escaños de la mayoría en Cámara Baja. El número es de 315, así que las fuerzas de derecha, todas reunidas, no logran formar gobierno. Luego, el partido más votado en las elecciones del domingo pasado fue el Movimiento 5 Estrellas, que ha conseguido 221 diputados y 112 senadores. Y la coalición de centro-izquierda que lidera el Partido Demócrata se quedó con 112 diputados y 57 senadores. A esto hay que sumarle los 12 diputados y 6 senadores que se eligen en el extranjero, pero que tampoco cambiarán el panorama de ingobernabilidad en el que ha vuelto a caer Italia, al igual que en el año 2013. Y sin contar con la toma de posición de los líderes de los partidos, contando solamente con estas lecturas matemáticas, las posibles soluciones para formar un gobierno entonces son 4. Siempre hay que tener en cuenta, por supuesto, la decisión del presidente de la República, ¿no? Mattarella, Sergio Mattarella. Alternativas como ejecutivos técnicos o nuevos objetivos con personalidades no elegidas en las urnas. Esto también puede suceder. Pero si nos guiamos por los candidatos que han surgido fortalecidos en esta elección, hay 4 opciones. La primera opción, que estará también barajando la centro-derecha y su líder, el secretario de la Liga del Norte, Matteo Salvini, sería la de intentar captar 50 diputados y 30 senadores entre los descontentos, es decir, lo que en la Argentina llamamos sacar la ambulancia a la calle, ¿no? Los que puedan, por su disgusto, cambiar de camiseta o cambiar de partido. Pero aparentemente 50 legisladores son demasiados. Es muy difícil concretar esa pretensión de los partidos de derecha, que de todas maneras han crecido una enormidad en Italia, a la sombra, sin duda, de los problemas de inmigraciones étnicas desde África que está soportando la península italiana. Otro posible acuerdo está en una alianza entre la centroizquierda y la derecha para evitar que el Movimiento 5 Estrellas llegue al poder. Para muchos analistas políticos, un acuerdo entre la centroizquierda y la derecha italiana es casi una materia de ciencia ficción, ¿no?
porque los analistas que recuerdan a que Matteo Renzi, el expresidente, aseguró que nunca pondría al Partido Demócrata en manos de los extremistas, refiriéndose tanto a la Liga del Norte como a estos herederos de Beppe Grillo, el humorista que conduce uno de los partidos políticos y que ya no participa puntualmente de las elecciones, pero sí de la conducción partidaria. El movimiento 5 Estrellas, si se reuniera con la Liga del Norte, y sí, ahí sí sumarían una amplia mayoría, pero ambos han manifestado su deseo de llevar las riendas de un gobierno y ninguno parece estar dispuesto a ceder. Y los titulares de las ligas del norte no están dispuestos a darle a Beppe Grillo la posibilidad de conducir el país. Lo aceptarían como aliado de un gobierno derechista. Y la opción que proponen algunos analistas es que Di Maio y Salvini den un paso atrás en sus afanes de liderazgo y que se cree un gobierno de transición con el compromiso de aprobar una nueva ley electoral y regresar a las urnas, en definitiva. Y la última opción es que Beppe Grillo mire a la coalición de izquierda junto con un partido Libres e Iguales que solamente tiene 14 diputados. Pero esto depende de Renzi, el Partido Demócrata, que ha prometido dimitir, pero solamente después de la formación de gobierno, para impedir así posibles alianzas contra natura, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esta decisión no le ha gustado a un sector muy amplio de su partido, que no desdeña un diálogo con el movimiento 5 Estrellas, 5 Stelle, para entrar en el gobierno, o tal vez apoyar externamente a Di Maio y conseguir, por ejemplo, contar con la presidencia de una de las dos cámaras. En fin, en Italia todo parece absolutamente incierto. El resultado electoral ha dejado 4 porciones más o menos similares que, si pudieran congeniar por lo menos 2 de ellas, se acercarían a tener mayoría suficiente como para formar gobierno. Pero ocurre que las alianzas posibles son ideológicamente imposibles. Entonces habrá que ver qué manipulación política puede hacerse para que combinen estos extremos no coincidentes hasta el momento. Si me preguntan, y no veo que nadie lo haga, pero si me preguntan a título personal, digo que me parece que es inevitable que se marche a una reforma de la ley electoral en Italia, tal vez imponiendo segunda vuelta, el balotaje o algún otro formato de esta naturaleza, para que sea la misma población italiana quien decida en segunda vuelta la conformación definitiva del gobierno. De no realizarse una modificación de esta naturaleza a la ley electoral, la posibilidad de armar gobierno en Italia luce francamente difícil. Bien, de esta manera culminamos también, y ahora vamos a paso vivo, nuestra lectura del panorama internacional. Nuevamente un par de consejos que seguramente serán de su interés. Cuando volvamos ya estaremos en diálogo con el doctor Vega para analizar las noticias económicas de esta semana. Sintoniza la frecuencia de las noticias. Toda la actualidad del país, de la provincia y de nuestro Villa Gesell en FM Impacto. FM Impacto 95.5. La radio de las noticias. Hola, soy Graciela del barrio La Liguria de Resistencia Chaco. El otro día, después de una lluvia, salí al patio y di vuelta y limpié todos los recipientes que puedan contener agua. Baldes, macetas, gomas viejas, porque yo sé que ahí es donde los mosquitos que transmiten el dengue, zika y chikungunya ponen sus huevos. Lo hice porque si cada uno hace su parte, juntos podemos terminar con los mosquitos. Contra los mosquitos, todos podemos hacer algo. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
cartuchera, lápices de colores, lápiz negro, sacapuntas, tijera, papel glacé, pinturitas de colores, cuaderno de hojas rayadas, transportador. Estas son las cosas que te podés olvidar el primer día de clases de tu hijo. Lo que no te podés olvidar son las vacunas. Si tenés hijos que empiezan primer grado, es importante que antes de que empiecen las clases, los lleves a un hospital o centro de vacunación. Así van a estar protegidos, ellos y sus compañeros. No te olvides, las vacunas son gratis y obligatorias. Juntos podemos cuidar la salud de todos. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Sintoniza la frecuencia de las noticias. Toda la actualidad del país, de la provincia y de nuestro Villa Gesell en FM Impacto. FM Impacto 95.5. La radio de las noticias. Tercera etapa de nuestro programa, los títulos del ámbito económico. Esta semana hubo un desencuentro manifiesto, hubo otros desencuentros, pero latentes, entre el empresariado nacional, particularmente el que está reunido en la Unión Industrial Argentina, y el Ejecutivo Nacional, quien a través de su jefe de gabinete se expresó calificando a los empresarios argentinos de llorones por su ausencia en materia de inversiones en la República Argentina. Cuando hablo de inversiones productivas, y vuelvo a señalar aquella cuestión de 200.000 millones de dólares de argentinos depositados en el extranjero y que no ingresan como inversiones genuinas en el circuito productivo, porque este circuito productivo no les asegura una rentabilidad del 25% anual, como les asegura el circuito financiero, las propias letras emitidas por el Banco Central primero y otras formas de títulos de esta naturaleza del Banco Nación. Bueno, inmediatamente después de ese desencuentro, y con algunas reacciones de titulares de la Unión Industrial que también fueron firmes en contra del gradualismo de Mauricio Macri, que está impidiendo la toma de decisiones de fondo. Hay que consultar al que sabe, en este caso el doctor en Ciencias Económicas, el doctor Hugo Vega, porque finalmente después de estas asperezas, la Unión Industrial celebró una reunión con el gobierno confirmando la voluntad de diálogo, así que trataremos de entender en esta materia. Ya está en línea telefónica. Hugo, muy buenos días, Brunet saluda. Buenos días, Fernando, buenos días para toda la audiencia. En línea con lo que venías analizando respecto de el comportamiento y la afirmación que hizo el actual presidente de la República Argentina respecto del empresariado argentino. En verdad, fue para mí una especie un poco desdichada, ¿no? Porque creo que hay muchos empresarios, o si se quiere, empresas, constituidas como sociedades comerciales, o sea que en este caso le digamos no de empresarios, sino de accionistas, que están haciendo un esfuerzo muy importante en la Argentina para tratar de sostener el empleo, tratar de modernizarse, de implementar nuevas tecnologías. Pero sí comparto la afirmación en el sentido de que son minoría, es decir, verdaderamente todavía hay un campo muy fértil, muy grande de parte del sector privado para poder potenciar economías regionales en la República Argentina, siempre obviamente que cuando hablamos de un argentino con mirada global, si se quiere internacional, y con capacidad de inversión de mediana y gran escala, obviamente que no solo va a posicionarse en analizar a la República Argentina como objeto de inversión, sino que también al mismo tiempo va también a estar analizando otros países de destino, o otros rubros o industrias alocados o localizados en otras fronteras. Pero esto vale no solo para el inversor argentino, sino que vale para el resto de los inversores, es decir, un inversor de mediana o alta escala de origen japonés, o origen alemán, o origen norteamericano, visto le puede hoy estar interesando, y de hecho está empezando a suceder, que le puede interesar otros mercados. Pasó, por ejemplo,
cuando tuvimos el caso de la suba sostenida del precio del barril del petróleo, el flujo de caja de países árabes llegó a un nivel extraordinario en un momento y se plasmó en una inversión fenomenal en distritos puntuales de Washington, en Estados Unidos, en Filadelfia, en muchísimos sectores de la economía norteamericana. Es decir, cuando Estados Unidos estaba pasando un momento bastante delicado, muchos de estos países, hablo de Rusia también, hicieron compras agresivas en el sector, por ejemplo, inmobiliario, otros sectores, en otros países. Por ejemplo, Rusia mismo, lo que ha invertido en países europeos, mismo en países árabes. O sea, esto es parte, digamos, de la dinámica de alocación y reinversión internacional con la que se juega hoy en el mundo. Ajá. Ahora, también existe una realidad. Los países, a través de sus inversores, también tienen una mentalidad fronteras adentro de proteger sus mercados internos. Es decir, cuando un inversor norteamericano que tiene inversiones realizadas en el resto del mundo tiene que invertir en su país porque verdaderamente considera de que tiene que contribuir al desarrollo de ese país porque en origen es quien le ha dado la capacidad recursiva para luego poder hacer sus aventuras afuera, es algo que sucede y se ve en otros países, pero no sucede con tanta, digamos, permanencia en la Argentina. Es decir, el inversor argentino es mucho más, digamos, no sé si usar la palabra cobarde, es mucho más, tiene más aversión al riesgo producto del historial de volatilidades que ha tenido la Argentina, no por cuestiones de incapacidad productiva o económica, si se quiere, sino por cuestiones de carácter político. Absolutamente. Y esto es una realidad. Por lo tanto, yo creo que en verdad lo que el empresario argentino hoy le pide a los gobiernos, no solo al gobierno actual del PRO, en su momento del kirchnerismo y anteriormente, bueno, de todos los gobiernos que fueron pasando. El empresario siempre pidió, y hablo del empresario que verdaderamente quiere apoyar el desarrollo y crecimiento del país, no el especulativo y netamente financiero, hablo del empresario progresista, del desarrollista. Le pide estabilidad, porque ese tipo de inversiones necesitan de ese componente, necesitan estabilidad macroeconómica o léase estabilidades microeconómicas en los rubros en los cuales operan. Y para eso se necesita ¿qué? Reglas claras. Y obviamente el condimento que seguro debe haber estado en la mesa de reunión y va a seguir estando, es la necesidad de darle mayor apoyo a través de una estructura de financiamiento mucho más sana a las pequeñas y medianas empresas, que en definitiva todos están de acuerdo con que las pymes son el pulmón de generación de empleo, que es una de las variables más urgentes que tiene que corregir la Argentina. Bueno, es lo que están necesitando, y en verdad las pymes son el motor en todo el mundo. Uno cuando mira el mercado estadounidense o mismo el alemán o el italiano, observa la presencia fuerte que tienen las pequeñas y medianas empresas en las economías regionales. O sea, es indiscutible eso. Y bueno, creo que son uno de los tantos temas que deben tratarse. Mira, la vez pasada habíamos comentado el tema del uso de la capacidad instalada y por qué no se invierte en algunos sectores y por qué es necesario que en otros se invierta porque se está llegando al techo. Salió un informe hace poco, ahora esta semana en el INDEC, que hablaba de utilización de capacidad instalada en la industria. Por ejemplo, la refinación del petróleo llegó a enero a una utilización del 81, casi 82% de su capacidad instalada. Esto habla de que ya está llegando al umbral prácticamente y por eso la necesidad y por eso hay tantos proyectos de inversión en el sector energético argentina. Por ejemplo, los productos del tabaco, casi el 80%, el papel y cartón 73%, las sustancias y productos químicos 70%. Pero del otro lado, tenemos los que menos usan, tenemos por ejemplo la industria automotriz, que está bien, enero es un mes muy particular porque es un mes de receso, estuvo utilizando un 25%, pero en el 2007 no superó el 55-57% la industria automotriz de uso de capacidad instalada, con todo lo que se ha venido exportando, porque incrementó su exportación casi un 15% en el año 2017. Sin embargo, arrojó balanza negativa por ese juego de intercambio de que exporta, pero también importa mucho del sector automotriz. Por lo tanto, tenemos esta situación, lamentablemente, digo lamentablemente porque la matriz no ha variado mucho respecto de los últimos 30 o 40 años en Argentina, somos altamente dependientes
en materia exportadora continuamos con el sector primario, fundamentalmente agrícola ganadero, ¿no? Todo lo que son cereales, oleaginosas, productos ovinos, bovinos y demás. Es decir, seguimos todavía teniendo una matriz muy poco desarrollada. Vos sabés que la Argentina hoy está dentro del foco de lo que es el Foro Mundial de Comercio. La Argentina está considerada con un papel protagónico, obviamente en el sector de alimentos y bebidas, como históricamente suele ser. Y vos sabés que en la agenda mundial lo que se está mirando que la Argentina debe posicionarse fundamentalmente para poder ser un país de alta captura de inversiones. El primer tema es la estabilidad justamente macroeconómica, producto también de la falta de un desarrollo de infraestructura. O sea, se analizaron mucho lo que son las brechas de infraestructura que tiene la Argentina, la falta justamente de diversificación y mayor sofisticación de sus exportaciones, ¿no? Un mayor apoyo al sector pyme a través de lo que se llaman los emprendimientos en la Argentina. Hay muchas empresas nacientes, pero también mueren muchas en el intento. Obviamente el tema de la inclusión social y el desarrollo está presente y es un tema que está posicionado en el mundo en vistas de la Argentina como objeto de inversión, y obviamente el reposicionamiento global que hoy la Argentina tiene que hacer de la mano, mirás vos, fijate lo que hablamos el programa pasado, de la mano de Brasil fundamentalmente, que es su gran socio comercial, y obviamente empezar a reubicarse con la Unión Europea, porque sabemos que Estados Unidos un poco se ha soltado la mano, no la Argentina solamente, le ha soltado la mano a muchos países que han sido grandes socios, porque está muy concentrado hoy Estados Unidos en potenciar su mercado interno, en arreglémonos con lo que tenemos nosotros. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Hay un reposicionamiento que Argentina tiene que tomar. Tal vez tiene que volver a mirar nuevamente a la Unión Europea, hacerse más fuerte de la mano de Brasil, y Brasil también hacerse más fuerte de la mano de Argentina, hacer mayores convenios, pero más profundos, más serios con el resto de América Latina, y obviamente mirar este tema de lo que es la gobernanza global, porque obviamente hace tiempo que todos nos dimos cuenta que el mundo bipolar pasó a ser multipolar, que tenemos protagonistas como China, que es un pulmón industrial importante, que incluso a la Argentina le puede ayudar desde lo que es transferencia y tecnología, en lo que hace a la diversificación y sofisticación de las exportaciones. Bien. Esto de pasar del almacén a ser el supermercado del mundo. Eso ya lo entendimos, sí. Una pregunta para responder en un minuto. El gobierno había anticipado que uno de sus renglones ideológicos en materia económica era la libre cotización en el mercado de la divisa, en este caso el dólar puntualmente. Sin embargo, el Banco Central utilizó 385 millones de dólares para frenar la disparada del dólar, que finalmente está cerrando 20.50, 20.55. ¿Cuál de las dos porciones es la real, o es un caminito del medio? ¿Qué es lo que sucede? Mira, a ver, si uno mira, como lo hemos comentado muchas veces en este programa, o sea, el dólar está siguiendo la ruta de crecimiento en su tipo de cambio, tal como está pautado hoy en los mercados de futuro. Es decir, seguimos dentro de la ruta de que el dólar va a tocar para diciembre de 2018 los 24 pesos, aproximadamente 24.50, y hay márgenes de tolerancia que dicen que pueden tener un mínimo de 22.80, 23 y un máximo de 24, 24.50. La verdad que si uno analiza las variaciones porcentuales que va teniendo incluso de manera diaria o intradiaria y la proyecta hacia diciembre, básicamente se puede llegar, tomando en cuenta obviamente los comportamientos estacionales y tomando en cuenta un elemento fundamental, Fernando, que eso es lo que hoy por ahí el gobierno lo tiene en lo que hace al cálculo de sus estimaciones, digamos, preliminares a principio de año, que es el tema de la sequía. Dijimos que prácticamente tenemos un 50% de nuestra matriz de producción de exportaciones que genera divisas comerciales, con un problema grande hoy en su aparato productivo. Estas sequías hacen caer las previsiones de exportaciones de las commodities argentinas, hablemos de la soja, pero también de otros productos agrícolas ganaderos, y bueno, obviamente esto va a impactar en la generación y el ingreso de divisas frescas que se tenían pautados para el resto del año 2018. Bien. O sea que claramente la brecha va a tener que ser, digamos,
completado bien con dólares que ingresen por inversión y no por especulación financiera, que es lo ideal, y obviamente por un nivel de mayor endeudamiento que pueda captar el gobierno a través de nuevas rondas de emisión de letras, ¿no? En moneda, obviamente en moneda dura. Lo ideal sería que esto no sucediera, que empezáramos ya a tener una regeneración de divisas más orientadas a estos dos pilares, por ingreso de inversión extranjera directa. En esa inversión extranjera directa hablamos también de la inversión de los argentinos en el extranjero, que ingresen a la Argentina, y obviamente por un mayor volumen de exportaciones. Lo que sucede es que estamos justo en un tramo, Fernando, donde la Argentina, si toma el camino de la reconversión y transformación tecnológica, va a haber mucho de importación de máquinas, equipos y otros tipos de tecnología, que no me asombra que generen 15.000 millones de dólares de déficit en la balanza del año 2018. Ahora, si se justifica por eso, no es preocupante, porque esto le pasó mucho en su momento a Japón, le pasó en su momento a Alemania, le pasó a Estados Unidos, décadas le pasó con tener de déficit, pero claro, eran déficits vinculados a una transformación de su aparato productivo. Bien. Entonces, en ese caso se justificaba, porque después te viene la época donde vos sos competitivo y revertís la balanza. Pero bueno, es la gran encrucijada argentina, diría. Veremos qué sucede. Doctor, gracias por estos conceptos. Muy amable. El doctor Hugo Vega, nuestro analista, nuestro valor agregado en la mesa de redacción para la interpretación de la Semana Económica. Para despedir la página, las cotizaciones han cerrado en materia de divisas. El dólar en el Banco Nación para la venta, 20 pesos con 50, el dólar blue, 20 pesos con 61, y el dólar al contado con liquidación a 20 pesos con 31 centavos. El euro, 24 pesos con 93 centavos, y el real brasileño, 6 pesos con 22 centavos. Las commodities, todas para abajo. La soja viene en una caída importante. En Chicago su cotización bajó el 2,33% esta semana a $378 con 19 centavos la tonelada. El maíz también para abajo, 150 con 78, y el trigo 1,5 puntos abajo, $179 con 68. Creciendo el petróleo en Nueva York, el barril de 50 litros, $62 con 4 centavos, un fuerte crecimiento casi del 4%, y también arriba la onza de oro, $1.322 con 60 centavos, para concluir la página económica. Amigos, ya les anticipo que, y esto es para los oyentes locales, que la programación de la emisora tendrá unos 10 minutos de demora de aquí hasta culminar la programación de la tarde. Bueno, desgraciadamente se nos ha impuesto por el contenido, el carácter que requería varias explicaciones de los temas nacionales e internacionales. Llegamos al final de nuestro episodio con la pretensión que ya nos caracteriza, la divulgación de cultura nacional. Y estas últimas 2 semanas estamos rescatando a grandes visitantes, grandes cantantes, grandes intérpretes. Y es el caso de Frank Sinatra en su visita a la República Argentina allá por agosto de 1981. Otro día les cuento que fue para mí una jornada excepcional porque estuve presente en el estadio Luna Park. En aquella presentación de Frank Sinatra estuve sentado con la cantante Donna Carol, que estudiábamos juntos teatro por entonces, éramos los dos jovencitos. Ahorro presentaciones con esta advertencia. Todas las programaciones a partir de ahora tendrán una licencia de 15 minutos más para extenderse, mientras ustedes disfrutan, bueno, en el recuerdo, aquel encuentro de Frank Sinatra con los argentinos en el Luna Park. Y ya me despido recordando que con la producción ejecutiva de Alfredo Argento tenemos pretensiones de reencontrarnos la próxima semana. Hasta entonces les dejo este recuerdo, el encuentro de los argentinos con Frank Sinatra en el Luna Park. Fly me
to the moon. Let me play up there with those stars. Let me see what life is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song. Let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Why don't you fill my heart with song? Let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and do adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Music when I look at you, a beautiful theme of every dream I ever knew. Down deep in my heart, I hear it play, I feel it start and then melt away. I hear music when I touch your hand, a wonderful melody from some enchanted land. Down deep in my heart, I hear it say, is this the day? You alone have heard this lovely strain. I alone have heard this glad refrain. Must it be forever inside of me? Why can't I let it go? Why can't I let you know? Can I let you know the song my heart would sing? Wonderful melody of love and youth and spring. The music is sweet and the words are true and the song is you. Glad refrain. I alone have heard this lovely strain. Must it be forever inside of me? Why can't I let it go? Why can't I let you know? Can I let you know the song my heart would sing? A wonderful melody of love and youth and spring. The music is sweet